Santa María, pueden tomar asiento. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No sé si escucho que dicen que están bien vencidos o están bendecidos. ¿Cómo están? Porque nosotros estamos bendecidos porque somos vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mire, mi nombre es Antonio Martínez. Vengo de la comunidad de Roger, casado, bendecido con 6 hijos y una maravillosa esposa, y los que vienen en camino, porque no soy yo el dueño de la vida, sino que el dueño de la vida es Cristo Jesús. Mire, el tema que en esta tarde vamos a compartir se llama Jesús, Señor, mi Señor. ¿Cómo se llama el tema? Jesús, Señor, mi Señor. Mire, si nosotros entendiéramos esta parte, nosotros este tema lo termináramos en 5 segundos. Mire, hay 2 puntos importantes en los cuales nos vamos a enfocar en este tema. Uno, que es, yo soy un poco preguntón. Es por si de repente van a decir, no, este hermano ya no le invite, ¿eh? Uno, que es reconocer que Cristo es... ¿Cómo se llama? Jesús, Señor, mi Señor. Uno es reconocer que Jesús es Señor. ¿Quién reconoce que Jesús es Señor? Que Jesús es Dios. El hermano, amén. Mire, solamente, mire, hemos estado cuántas, que llevamos que 7 horas aquí, y hasta el momento solo el hermano reconoce que Jesús es Señor. Que Dios le dio la potestad a Jesús para que sobre la tierra, sobre todo, tuviera autoridad, ¿no? ¿Quién reconoce? Vuelvo y pregunto, ¿quién reconoce que Jesús es Señor? Hoy sí es distinto, hoy sí ya se escuchan algo otro más convenciditos por ahí, ¿no? Pero el otro punto es reconocer que Jesús es mi Señor. Ahí donde quizá vamos a comenzar a tambalear, es donde quizá nosotros vamos a como, ¿y ahora para dónde voy, no? Ahora yo le pregunto, no, hoy si no me contesta, hasta este momento, ¿quién ha sido o quién es tu Señor? Hasta este momento. Esperemos que Jesús quédese con la respuesta, pero solamente quédese con esa pregunta en su mente, que si verdaderamente Jesús ha sido tu Señor desde hoy, bueno, desde todo el tiempo que han vivido hasta este momento. Porque es lo que muchas veces a nosotros nos pasa. Nosotros a veces hacemos dioses a tantas cosas en nuestra vida que nosotros nos olvidamos de aquel que por amor a usted y por amor a mí se entregó en la cruz. Pero vamos a leer una cita bíblica que está en Filipenses. Jesús vive en nosotros desde que nos bautizamos, seguro. Nosotros recibimos a Jesús en el momento del bautismo, pero después, con nuestra vida, con nuestro accionar, muchas veces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ya no se nota que Jesús vive en nosotros, ¿no? Ya no se nota aquel Dios que vive en nosotros. Ya no se nota que de verdad nosotros somos imagen y semejanza de ese Dios. Porque imagínese usted que usted tenga un cuarto, no en mi garage,
¿Cómo lo tengo? ¿Cómo lo tiene? Es su garage, ahí sí no le digo nada. Si yo tengo un garage y yo lo lleno de cosas, cuando usted abre la puerta, ¿qué va a pasar? ¿Va a poder entrar? No, no podemos entrar. Mire, Jesús va a estar en nosotros, Jesús está en nosotros, porque el momento, como dijo el hermano, de ser bautizados nosotros, recibimos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo. Pero si nosotros en el transcurrir del camino, nosotros comenzamos a aventarle, ¿dónde va a estar Jesús? Imagínense a Jesús brincando por un lado y por otro, queriendo salir, queriendo ser esa luz a la cual usted, a la cual yo estamos llamados. O sea, no se va a poder ver reflejado que en nosotros habita Jesús. Vamos a leer esa lectura que está en Filipenses 2, 9, 11, y dice la palabra de Dios: por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y que cada lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Hasta este momento, ¿quién ha sido tu Señor? Mire, porque muchas veces nosotros dentro de nuestra vida, dentro de nuestro caminar, nosotros ponemos la mirada más en lo económico, en nuestros deseos, en tantas cosas que a nosotros no nos llevan a ningún lado. Miren, en mi trabajo yo conozco gente que, porque ya no hay más días para poder ir a trabajar, trabajan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y si le ponemos otro todavía van. Y cuando usted le dice: mire mi hermano, hermana, nosotros vamos a tener un evento, vamos a hacer esto, no, es que a mí no me queda tiempo. ¿Quién es el Señor de este hermano? ¿Quién es el Señor de estas personas? El dinero. El dinero. Mire, a veces hay tanta gente, el hermano mencionaba de los brujos. Muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros depositamos la confianza en esta gente. Mire, yo tengo 15 años, bueno, el tiempo no importa, de estar caminando. Yo estoy aquí por una bendita enfermedad de una hermana. Mi hermana se enfermó. Yo sabía, porque yo caminaba. Bueno, yo iba a retiros de jóvenes, no iba a lo que tenía que ir. Yo iba a ver a las muchachas, porque tenía 17 años, pero algo a mí se me quedó. Y yo sabía que ese Dios que por usted y por mí murió en la cruz, podía sanar. Y pues yo vi a mi hermana que estaba sufriendo mucho. Y yo decía: bueno, Señor, pero pues ¿cómo? ¿Y ahora yo cómo le hago? Pero a mi mente venía: no, pues llévenla a la iglesia, porque yo me había separado básicamente de la iglesia, yo no iba a la iglesia. Y en ese momento me habla una tía católica, los católicos, pues todos somos, bueno, la familia católica, y me dice: hijo, en Guatemala, en Texas hay, no voy a decir país, bueno, pues ya lo dije, en Texas hay una persona buenísima. Yo le puedo buscar el número de teléfono, yo le puedo buscar esto, yo le puedo buscar lo otro. O sea, básicamente creo que hasta el bus me estaba buscando, ¿no? Pero en mi corazón había algo que me decía: no. Y en eso vengo y busco a alguien que yo conocía. Me dice: no, es que nosotros nos reunimos a las 6 y estaba hablando de renovación.
Pero yo conocía la renovación allá, pero ya los retiros, les digo, yo iba a ver a las muchachas, ya había habido un retiro de renovación, pero pues, y yo iba en otras cosas, ¿no? Pero esa persona me dijo, y fuimos ese día, y viene la casualidad que nosotros no encontramos, vimos que un montón de gente, pero ni sabíamos dónde se reunían. Y pues mi hermana seguía mal. Después me dice él, pues yo te voy a llevar. Y ya comenzamos a buscar, nos comenzamos a adentrar, mi hermana siguió mal, mi hermana dice, pero es que no, o sea, yo me voy a regresar. Yo decía, no, pero ¿por qué te vas a ir? No, yo me voy a regresar. Y le digo, bueno, pues te vas a regresar, pues dale entonces. Y sí se regresó. Le digo, ¿quién se quedó? Le digo, ¿a quién Dios le estaba haciendo el llamado? Era a mí y a mi familia, a mis hijos. Porque Dios te llama, Dios nos busca. Depende de usted y de mí si nosotros le decimos al Señor, sí, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Mire, y comenzó el proceso que uno dice, bueno, o sea, pero pues esto, pues ya se fue mi hermana, ya me puedo ir a gusto. Pero yo tenía un Señor, dentro de mi corazón había un Señor, y ese Señor se llamaba odio. Ese era mi Señor. A mí desde pequeño, a mí se me enseñó a odiar a muerte. A mí no se me enseñó otra cosa. Aquel Señor que yo conocía, había escuchado hablar de Jesús, sí. Pero yo no le había dicho a Jesús, sé tú el Rey de mi vida, aún estando bautizado. Porque yo no conocía a ese Jesús. Al que yo conocía era odio, odio, odio. Y yo comencé a vivir retiro tras retiro, así como que quizás le puede pasar a muchos. Que dice, ahí viene el hermano fulano de tal, yo no sé si aquí, tal vez aquí no pasa, pero aquel hermano que en todos los retiros está. Si había uno enfermo, me recuerdo que fui a Silo en una ocasión, comenzó la oración y decía, bueno, yo callado, ¿no? Yo le decía a Dios, Señor, yo quiero experimentarte, ¿verdad? Me tocó un señorón como de este tamaño, y ahí había un piso de los que truena uno cuando cae de repente. Yo dije, se mató a este camarada. Se acabó mi retiro. Pero yo seguía buscando. Yo seguía buscando a ese Señor. Y en ese buscar, en una de esas solamente, fui un domingo y le digo, comenzó la oración. Y yo solamente me recuerdo que le dije, Señor, yo te quiero experimentar. Y a mi mente venían tantas cosas. A mí me gustaba el fútbol, me gustaban las mujeres, y a mí se me veían tantas cosas en este momento de la oración. Yo solamente le decía, Señor, este pensamiento lo pongo en tus manos. Al rato la oración seguía y otro pensamiento llegaba y decía, Señor, este pensamiento lo pongo en tus manos. Y hubo un momento en el cual el pleito de mi mente, por quitarme las cosas que llegaban, solamente experimentó un olor a rosas y un olor a incienso, y comencé a llorar. Comencé a llorar. Era el primer toque, era la primera experiencia que Dios me daba como hijo suyo. Y desde ahí comencé a poner a Jesús siempre al frente, pero iba a ser un proceso, porque aquel odio que a mí se me enseñaba, yo jamás, porque yo no tenía nada que ver.
Yo no tenía nada que ver en lo que había pasado. Se habían matado entre las familias, pero nosotros estábamos contaminados. Y nosotros comenzamos a nacer a los años. Y yo jamás en mi vida, yo pensé que yo tenía que sanar esa parte. Para poder poner a Jesús como Rey y Señor de mi vida. Y así comenzó mi caminar. Hasta que un día pude soltar ese odio que había en mi corazón, ese rey que había en mi corazón, porque no era Jesús el dueño de mi corazón. Y así muchas veces nos pasa que nosotros, no es Jesús el dueño de nuestro corazón. Mire, se nos ha venido hablando ¿de qué? Del amor de Dios, del pecado y sus consecuencias, pero mientras de tanto, bueno, del cual otro, fe y conversión, pero mientras usted no abra el corazón de verdad a Cristo, todavía no va a poner a Cristo como su Señor. Y lo digo por experiencia. Yo siempre le decía al Señor, Señor, si me toca, porque yo no era de los que iba a estar hablando enfrente, jamás. Ya hasta los pantalones creo que se me hubieran caído de tanto temblar. Yo siempre le decía, Señor, si algún día me das la oportunidad de estar hablando enfrente de personas, que yo no hable algo que yo no lo haya experimentado. Mire, y el cambio de Cristo, después el cambio de nuestras vidas es algo bonito. Porque yo estaba casado, no, estaba acompañado, estaba junto. Yo soy salvadoreña, mi esposa es mexicana. Aquel hombre, aquel muchacho que le habían enseñado a odiar, le digo, ¿con qué le tocó que enfrentarse? Con unos papás. Y yo solamente de suegrita bonito y suegro bonito, suegro hermoso, suegra hermosa, solamente esos eran mis pensamientos. Si mi rey era el odio y a mí me estaban odiando, ¿cómo cree que yo iba a reaccionar? ¿Cómo va a ser mi reacción? En un momento, me recuerdo estaba en una misa, yo ya seguía caminando, seguía buscando, seguía llenándome. Y el sacerdote comenzó a hablar y dice, ¿cómo ustedes quieren que Dios los perdone si ustedes no saben perdonar? Y cuando comenzamos a poner a Dios como centro de nuestras vidas, cuando queremos que Dios sea el Rey de nuestras vidas, cuando nosotros queremos que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, nosotros, el mismo Dios te va a ir pidiendo pasos. Y ahí yo comencé ese día. Desde ese momento yo le dije a mi mujer, vamos a ir a tu casa. Y a mi mujer me dijo, ¿y a qué vamos a ir? Y yo le dije, vamos a ir a tu casa. Y salimos. Yo iba bajando todos los santos del cielo porque pues tenía que enfrentarme a algo que humanamente nosotros no lo podemos hacer. Pero yo me estaba enamorando de Cristo. Y Cristo estaba trabajando en mí. Y cuando yo iba le dije, ok, Señor, ¿me estás poniendo en esto o qué?
pues ahora sí, no échame la mano, porque pues esto no va a estar tan sencillo. Porque el pedirle perdón a alguien, más cuando yo había ofendido también, pero también ellos me habían ofendido, no es tan sencillo. Y llegamos a su casa, nos atendió la señora, el señor no quería ni enfrentarnos, ni vernos. Y ya le digo a la señora, pues venimos, y dijo la señora, pasen adelante. Me recuerdo que sí tenía un cuadro de Jesús, del corazón de Jesús ahí. No es conmigo, ¿verdad? No. Y había un cuadro del corazón de Jesús. Y yo solamente le decía, Señor, ahora sí dame las palabras. Le digo con la señora, le digo, mire, solamente venimos a pedirle perdón por las veces que nosotros, o las cosas que nosotros hemos hecho mal. Y la señora comenzó a llorar. Pero faltaba el más fuerte. Faltaba el papá. Y era el que también yo no me animaba tanto. Ya llegó el Señor y le digo, mire, estamos aquí porque pues queremos pedirles perdón por las cosas que nosotros hicimos mal. Y dice el Señor, no, ya es muy tarde. Dijo, ya es muy tarde. Y ya nosotros salimos. Era muy tarde para él. Pero yo ya había salido de mi compromiso. Y yo ya había hecho lo que en mi corazón Cristo había puesto. Y aquel hombre orgulloso, aquel hombre que odiaba, jamás había pedido perdón. Jamás. Y jamás lo hubiera podido hacer sin la ayuda, sin la gracia de Dios. Jesús, Señor. Muchos lo creemos. Jesús, mi Señor, es un poco más difícil. Mire, para que nosotros, el señorío de Jesús es declarar a Jesús como Señor de mi vida, de mi mente, de mi corazón y de todo mi ser. Miren qué difícil es cuando nosotros, como el hermano estaba hablando de la depresión. Miren, usted quizá me pueda ver a mí, puede ver a los hermanos que han pasado a compartir. Usted puede ver a la gente que usted, como dice el diácono, de repente como chapulines que brincamos de alegría y alabamos a Dios y hacemos esto y hacemos lo otro. Pero muchas veces nosotros también, como hijos de Dios, como personas carnales, de repente tenemos como lagunas en nuestro cerebro. A mí me pasó hace poco, estaba teniendo problemas con mi muchacho, el más grande, con mis papás, problemas que eran de ellos, pero pues igual como hijo no se involucra, con uno de mis hermanos. Y como que no sé qué me pasó en una noche, y de repente comencé a pensar tantas cosas, ¿no? Y dije, bueno, ¿y esto? Lo primero que se hizo es, el sueño se me fue. Después en mi mente decía ahí, o sea, completamente como que se me estaba yendo el pensamiento por otro lado. Y ya como que comencé a sentir sin fuerza mi cuerpo. Y yo dije, bueno, ¿y esto? Y le digo a mi esposa, que es mujer también de oración,
hey, me siento así, así, asá, y esto no está bien. Y me dice, pues oremos. Y comenzamos a orar, comenzamos a orar, y comencé a ponerle en mi mente a Cristo. Y comencé a decirle, Señor, mi mente te pertenece. Señor, mi cuerpo te pertenece. Señor, mi alma te pertenece. Señor, todo mi ser te pertenece, porque tú eres el Señor de mi vida, y en mi mente no puede haber nada más que tu presencia, que tu gracia y que tu protección. Y las cosas comenzaron a cambiar. Las cosas comenzaron a ser mejor. Las cosas ya dormí tranquilo, ya aquello que como que me estaba sacando ya hasta de onda, como decimos, se desapareció. Porque para poder tener a Jesús como Señor de nuestras vidas, Jesús tiene que ser el dueño de tu mente, el dueño de tu corazón y el dueño de todo tu ser. Jesús tiene que ser todo para nosotros. Y cuando nosotros comenzamos a poner a Cristo como Señor de nuestras vidas, las cosas comienzan a cambiar. Pero si nosotros comenzamos, no, es que yo quiero, el hermano hablaba de un carro, de una camioneta, de esto, de lo otro, pero ahora yo te pregunto, cuando vas a hacer un plan, cuando vas a comprar algo, primero le preguntas al Señor si es lo que necesitas, o simple y sencillamente vas y lo compras. Porque si el Señor es el dueño de nuestra vida, para nosotros primero tenemos que consultar a Dios para ir a algo. O si no, imagínense, lo que hacen los estudiantes. ¿Qué hacen los muchachos que van a la universidad? ¿Nadie va a la universidad? Estudian, dice el hermano. Prepararse. ¿No has ido a la universidad? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué elegiste tu carrera? Lo que ibas a estudiar. Porque está en la familia allá. Muchas veces nosotros, imagínense un estudiante, ¿qué es lo primero que hace? ¿Cuánto dinero me va a dar? Porque no va a estudiar solamente por estudiar, ¿no? Va a buscar algo que le deje dinero. ¿A quién está poniendo enfrente? Al dinero. Qué distinto fuera de que el estudiante dijera, Señor, ¿dónde yo te puedo servir mejor a través de mí? Estudio. Y son cosas distintas. Son cosas diferentes, ¿eh? Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Muchas veces nos dejamos nuestra vida buscando dioses que en realidad no nos llevan a ningún lado, buscando señores que no nos llevan a ningún lado, nos llevan a enfermarnos porque ya no puedo pagar la casa, porque ya no puedo pagar mi camioneta, porque ya no puedo pagar esto, porque no le consultamos a Dios. Porque no le pedimos discernimiento a Dios. El dejar los ruidos de este mundo, que son los que muchas veces a nosotros nos llevan a buscar cosas que no te llevan a ningún lado, y dejar a Cristo a un lado por hacer nuestra propia voluntad. Miren, dice que había por ahí yo no sé si ustedes saben lo que es un tubo encebado, vara encebada, pues ya los hermanos dicen que sí saben. Un palo encebado, dice el hermano. Hace poco hubo una carrera de ranitas, pero tubo encebado, pero de ranitas. Imagínense aquel montón de ranas llegando, pues arriba hay un premio, ¿eh? Dice que
los hermanos sí saben, yo creo que ellos ya se subieron, ¿eh? Dice que comenzaron las ranitas a subir, esa cosa está lisa, está rebalosa, ¿eh? Dice que comenzaron las ranitas, y ahí iban las ranitas, pero de repente un montón de ranitas iban cayendo, ¿eh? Pero habían 2, 3 ranitas que iban. De repente cayó una, ya solamente quedaban 2. Y ahí iban las otras 2. De repente ya una dijo, no, pues ya no puedo solamente. Y se fue. Pero había una que era la más necia de todas, ¿no? Ya toda la gente le decía, ranita, ya ganaste. Y la ranita seguía. Ranita, pero ya ganaste. Y la ranita seguía. Y hasta que esa ranita llegó y bajó lo que tenía que bajar y ¡pum! Y ya se bajaron y le preguntan a él, ¿por qué no hacías caso? Si ya habías ganado. O sea, ya no te hubieras maltratado. Y la ranita no le contestaba. La ranita seguía callada. De repente entre todo el gentío no salió otra ranita por ahí corriendo, le dice, ¡hey! No le digan nada. Pero pues ¿por qué no le podemos decir nada? Porque esa ranita es sorda. Esa ranita no escucha. Lo que usted y lo que yo tenemos que hacer dentro de nuestra vida como cristianos es hacer oídos sordos a lo que el mundo te quiere decir, a lo que el mundo te quiere llevar, y escuchar la voz de aquel que por usted y por mí murió en la cruz. Y nosotros escuchamos más la voz del mundo. Y nosotros escuchamos más la voz del mundo. Pero para poder poner a Jesús como Señor de nuestras vidas, nosotros necesitamos conocer a Jesús. O si no, ¿cómo? Nosotros tenemos que darle una oportunidad a Jesús.